Muy buenas noches para todos, un saludo cordial, que sea el Señor a cada uno de ustedes, como siempre, trayendo paz al corazón, gozo permanente. Y estamos una vez más agradecidos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para que Él nos permita en esta noche también disfrutar la bendita palabra del Señor. Vamos a orar y nos disponemos esta noche a recibir la palabra. Padre, te damos muchas gracias y hoy, como siempre agradecidos, nos presentamos delante de ti para suplicarte, Señor, que a través de tu palabra podamos ser edificados, consolados, fortalecidos, llenos de esa paz que tanto necesitamos, Señor. Te damos gracias porque esta noche también nos das el privilegio de vida, de salud y de provisión para, como siempre, sustentarnos en tu palabra, en la enseñanza que tú nos regalas, Señor. Muchas gracias te damos hoy en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Y oramos, Dios mío, también para que la paz tuya alcance, como siempre, a aquellos que hoy están pasando un momento adverso. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, nos sacias y nos das el pan de cada día, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a entrar al tema. Es un tema bien interesante porque el domingo pasado tuvimos el privilegio de tener un bautismo y mientras que estábamos haciendo este bautismo, pensé en una palabra de orden. En este caso el tema es ordenados para servir. Y esta palabra ordenado en nuestros tiempos antiguos, 88, 90, 2000, 2005, incluso 2010, siempre cuando hay un diálogo entre iguales, me refiero a las autoridades, siempre hay una palabra que dice usted es ordenado, tratando de decir si es pastor o no, o tiene algún cargo de autoridad espiritual. Pero sucede que cuando uno se bautiza, podríamos decir que es donde se comienza ese compromiso del nacimiento nuevo y también es ordenado. Ordenado porque ahí es donde se comienzan a revisar en la vida lo que hay dentro del corazón, lo que hay que comenzar a ordenar. Por eso es tan importante que en el tema de hoy, ordenados para servir, podamos entender los principios de la palabra del Señor también y podamos entrar en ese orden de Dios. Definitivamente todos y todas estamos bajo una autoridad y esta autoridad tiene que ver con el servicio a nuestro Señor. Recordemos un principio bíblico que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es decir que en el orden de Dios Él nos dice que estemos bajo su autoridad. Comencemos en Mateo 20, 27, 28 y dice que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos un modelo a desarrollar y este modelo es de un servicio adecuado para el Señor. Sabe que el solo hecho de aprender la obediencia como primera enseñanza, por ejemplo, en el hogar, nos podría librar y nos ha librado y podrá librar a muchos de muchos problemas, como por ejemplo la soberbia y el orgullo. Pero sucede que en Efesios 6:7 también dice la palabra, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hoy y en todos los tiempos siempre se ha pensado que el servicio de servir o el servicio de que lo vean a uno haciendo trabajos pareciera como humillante o denigrante. ¿No se nos hace raro que hoy en día
es común ver en muchos hogares los esposos, los hijos o los padres que se niegan a servirse mutuamente por el hecho de no considerarlo digno. A veces si se le pide un favor a alguno, de pronto lo primero que hacen es señalarse a sí mismos y diciendo: ¿quién? ¿Yo? Ubíquese. Siempre es como mostrarse, repito, por encima de las funciones que, repito, a veces se hacen humillantes o denigrantes. Por eso es que los hogares también pareciera que hubiese un estrato de quién sirve o quién no sirve, o si me corresponde o no, definitivamente vamos a ser partícipes de ese gran ejemplo que el Señor nos dejó, porque el ejemplo no implica tanto en que si a mí me mandan a hacer algo yo lo haga, no, el ejemplo comienza cuando, si nos hemos casado por amor, implica que hay un servicio. La Biblia dice que el amor es sufrido, y si alguien quiere pues amar, pues va a sufrir, y si no quiere sufrir, pues no se casa, o no tiene ningún tipo de estos contextos de una realidad. Pero el apóstol Pablo lo dijo: el amor es sufrido, es benigno. Y otras cosas que también son relevantes en este ejercicio es que el amor es servicio, es dedicación, son deberes. Quiero tratar dos puntos, y el primero es que tenemos un modelo a seguir. Siempre lo digo, y uno de mis emblemas que digo: nuestro Señor Jesús es el principio de todos los valores eternos, y en Él encontramos las virtudes que ningún ser humano nos puede inspirar, entre ellas el amor, gozo, paz, paciencia. Jesús es el modelo a seguir, como punto número uno. Él vino a salvarnos, Él se hizo hombre, de una forma muy especial. Estuvo con sus padres terrenales, José y María, estuvo bajo su gestión, estuvo bajo su misión también. Se preparó en su ministerio, ordenados para servir, no se le olvide el tema de hoy. Y cuando al Señor le llegó el tiempo perfecto, Él inició su ministerio, escogió a los 12 discípulos, los preparó, les delegó la misión, estableció la iglesia, y también al establecerla no solamente fue en un lugar, sino que fue de alcance mundial. Es decir, que su enfoque, siendo general, pero también Él se dirigió a las personas como tales, a cada uno, siendo general y siendo mundial y siendo sin precedentes, pero el Señor también va uno a uno. Su enfoque de autoridad lo lleva a que Él nos dice a nosotros que si tenemos cargas, y las tenemos, sin Él estamos perdidos. Sin Él estaremos en el camino de separación entre Dios y el hombre. Sin Él estaremos llevando nuestros propios pecados, para que desafortunadamente luego al final terminemos cansados y derrotados. Sin embargo, el Señor lo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias a que hemos recibido nuestra salvación, el resultado de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, de habernos perdonado el pecado, por eso decimos: Él es el modelo perfecto. Al ser el modelo perfecto, encontramos el segundo punto, y es que nosotros, al servir, es una actitud que va más allá de nuestros propios intereses. Jesús nos llamó para servir, no para engrandecernos en el servicio. Por eso, cuando decimos ¿qué es mejor, servir o engrandecerse?, el mismo Señor lo dijo, que deberíamos ser servidores, hombres y mujeres al servicio del Señor. Desafortunadamente, en la vida espiritual hay momentos donde podemos pensar: ¿qué tan importante es servirle al Señor, y qué tan importante es recibir una recompensa aquí en la tierra? Han habido muchísimos desenfoques. Hay personas que piensan que es bueno servir al Señor porque se puede conseguir recursos, pero en el fondo no es eso. Algunos han determinado y han quedado desilusionados, y sus anhelos en el
Señor o decir que son cristianos han quedado decepcionados porque buscan la forma de servir, pero tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Desafortunadamente, tenemos que siempre reconocer que hay cosas que Dios puede ayudarnos en todo, pero que no malinterpretemos la forma que debemos servirle al Señor, ni pensemos que a Él se le pasó por alto lo que ha pasado con nuestra vida. Por eso, el mismo Señor lo dijo: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? También hace muchos años alguien muy especial de mi vida también me regaló un versículo. Un pastor me regaló un versículo y siempre que iba a leer la Biblia me llamaba y lo mostraba. Y se encuentra en Tito, la carta del apóstol Pablo, Tito 2, versículo 7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Dos palabras donde se habla de la palabra integridad, es decir, que en nuestra mente hayan ideas que realmente permanezcan, que hayan pensamientos de buenos anhelos y deseos. Eso es muy importante. Estamos en un mundo donde vivimos mucho de palabra va, palabra viene, actitudes se dicen. Las personas hoy desafortunadamente mienten también con una facilidad o dicen las cosas con una frescura y hacen, convencen a las personas de que es verdad, pero en el fondo no es verdad. Hay algo que está pasando. Y cuando se habla de integridad, como creyentes, el apóstol nos dice a través de la carta a Tito, dice: preséntate tú en todo como ejemplo. Entonces fíjense que el mejor ejemplo somos nosotros mismos. Es decir, que apreciamos con seriedad los asuntos que estamos tratando. Es tan básico como decir que si uno llega a la casa y la ve desordenada, y de pronto uno abre los ojos y dice que es que no hay nadie quien haga aseo en esta casa, y de pronto por allá interiormente una vocecita le dice: sí, tú estás. Y quizás uno no quiere escuchar esa vocecita, porque no le gusta barrer, no le gusta lavar la loza, no le gusta organizar nada. Pero recordemos que hay necesidades. Y cuando servimos, no pensemos que es que me toca hacerlo, porque es que no hay nadie quien colabore. No. Predicar con nuestro ejemplo inspira que ganamos un respeto de autoridad y hace que en su momento Dios nos da la bendición de saber de que si en nuestro interior somos íntegros y somos responsables, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente: a Dios, a cada uno nos ha dado talentos, nos ha dado una formación también o unas cualidades temperamentales, de carácter, y tras de eso nos ha dado unos dones, nos ha dado el fruto de su Santo Espíritu también. Y hay algo muy importante: cuando vamos a Dios podemos pensar, bueno, Dios cómo me va a usar, o yo soy bueno en esto, en lo otro. Pensamos que podemos impresionar a Dios con lo que somos, pero no. Dios busca es un corazón dispuesto. Eso es lo que tenemos que pensar. Dios busca un corazón dispuesto. Porque cuando lo hacemos, entonces ahí viene algo importante. El apóstol Pedro lo dijo en su primera carta, el capítulo 4, versículos 10 y 11, dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que le ha dado Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Una frase que sobresale de este versículo es que seamos buenos administradores. Y ser buenos administradores es saber de que Dios nos ha entregado algo. Y no se trata solamente de cosas materiales, se trata también de eso que Dios colocó en nuestro corazón. Nuestra insistencia y el llamado siempre que Dios coloca en nuestro corazón es decirles a nuestros hermanos, hermanas y amigos también, y a aquellos que escuchan y ven la palabra del Señor, que no nos refugiemos en cosas de pronto facilistas o nos declaremos tan fatalistas en las cosas y caigamos en ese pozo de conformismo, como si ya todo se hubiera dicho y solamente me quedan que vengan los días que Dios me dé pues para vivirlos, porque pues no se sabe. No, no caigamos en eso. Sabe que a todos Dios nos ha dado habilidades especiales, pero las debemos colocar es al servicio de Él. Y cuando decimos al servicio de Él es porque Él espera que nosotros le sirvamos también a aquellos que nos rodean. Pensemos en las cosas buenas que podemos hacer. Pensemos en el don que Dios nos ha dado. Pensemos en los talentos que Dios nos ha dado. Podemos hablar, podemos aconsejar, podemos sonreír, porque hay algunos que hasta les cuesta sonreír. Podemos sonreír, podemos regalar una sonrisa, podemos cocinar, podemos tocar un instrumento, podemos escribir un libro, podemos ayudar al prójimo, podemos hacer algunas manualidades, podemos hacerlo. En este tiempo donde vemos, por ejemplo, el ejercicio de estos Juegos Olímpicos, hay personas que vienen capacitándose y en una disciplina impresionante y una escucha de ellos que todo se logra a través de perseverancia, compromiso, disciplina y dedicación, y aunque le toque hacer lo que haya que hacer siempre, siempre, hay una responsabilidad y al final se ven los frutos. Claro, a veces, como lo vimos esta semana, a nuestra colombiana pues desafortunadamente quedó en el cuarto puesto, pero uno ve lo que hay en el corazón de las personas que no quieren dar su brazo a torcer. Es decir, toca seguir adelante, hay que hacerlo. Y nosotros como creyentes, pues similar, Dios nos llama a que ministremos con el poder que Él nos ha dado, por eso dice conforme al poder que Dios nos da. Les animo en esta noche para que pensemos, no se enrede en situaciones negativas de angustia, de temor. Le invito para que se motive en la fe que Dios ha dado a su corazón. Le invito para que se motive en la fe que nuestro Señor nos imparte cuando leemos su bendita palabra. Sabemos que las cosas en la vida no se logran fáciles. Tampoco podemos decir que la vida espiritual no se corre peligro. No, sí, también se corre peligro. Pero no nos dejemos dejar o nos dejemos de que nuestro pensamiento nos traicione, sino que podamos pensar que cada uno tenemos una bendición y Dios nos la dio. Lo importante es que yo valore lo que aprecio, lo que Dios me permite que tenga que pasar. En estos días le dije a una persona que a veces Dios nos permite que suframos para que a través del sufrimiento también valoremos lo que Dios nos ha dado. Algunos piensan que la vida nos puede enseñar y de pronto hijos e hijas que dicen, nací en un hogar donde lo tengo todo y soy cristiano, cristiana y no hay ningún problema, me va bien, tengo mi trabajo normal, todo está bien. Pero sería bueno pensar que cuando existen esos beneficios, deberíamos ser más agradecidos con el Señor y dejarnos direccionar por el Señor. No caer en criterios de consejos actuales que uno escucha de los padres hacia sus jóvenes donde no quieren aceptar un consejo o no quieren de pronto entender ese asesoramiento de un adulto para que las cosas vayan de acuerdo a lo que los padres también están anhelando.
Los hijos de pronto se quedan pensando y lo van a pensar, pero lo dejan en pensamiento, pero no deciden algo muy concreto. Sin embargo, la palabra del Señor dice, primera de Pedro, nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. La vida espiritual no consiste en uno poder decir, hoy soy cristiano, mañana no, hoy soy cristiano, mañana no, sino consiste en que dice armados del mismo pensamiento. Y esto significa que tenemos un beneficio al alcance. Lo importante es que uno también tome resoluciones, tome determinaciones. Por eso decía que cuando uno se bautiza, ahí comienzan las cosas a ordenarse y uno es ordenado para servir. El mismo apóstol lo dijo en Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra, haya pues en vosotros este sentir, es como esa voz activa que indica que Dios ha hecho provisión adecuada para nosotros, para que podamos vivir esa vida que Dios nos llama a vivir. ¿Y cómo se llama esa vida? Se llama el que aprendamos a ser humildes de corazón. Recuerde que en nuestro corazón hay unas tendencias que nos impulsa a sentirnos orgullosos o ir por encima de los demás, o ponernos en pies y decirnos a nosotros mismos, yo estoy aquí porque sé que Dios me ha llamado, y bueno, cosas como esas que se hacen más nuestras propias opiniones antes que lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y todos en algún momento dado somos así, es decir, que tenemos una forma donde nos ofendemos y lo dejamos así. En la vida, el que quiera sentirse ignorado, pues podrá tomar una decisión, pero es más importante desarrollar esa conexión de comunicación delante de Dios, de nuestros hermanos, y no caer de pronto en ese complejo de sentirnos que estamos pisoteados por todos. Repito, son momentos que uno se conecta con personas donde con dolor en ocasiones nos hablan acerca de cómo han sufrido en el interior de la familia y cómo se han sentido afectados de tal manera que se sienten como no solamente pisoteados, sino también se sienten que en la familia empiezan a haber intereses individuales cuando de pronto la mamá o el papá expresa mayor interés con alguno de los hijos, y entonces los hijos, cuando no se les dice las cosas, te quiero, te amo, cosas como esas, entonces ellos comienzan a sentirse que son ignorados y entonces comienzan a actuar de manera rebelde. Y de ahí también, en esa rebeldía, es donde salen situaciones también que traen reacciones, repito, naturalmente, para hacer daño. Algunos se van de la casa, algunos son maltratados también verbalmente, otros de pronto adoptan una actitud distinta ante los demás y quizás buscan justificar las acciones, pero los que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, los que hemos recibido la naturaleza del nuevo nacimiento, como lo dijo el apóstol Pablo en el versículo que leí anterior, no es para caer en apetitos de la carne, sino la idea es identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma que Él ve las cosas, porque si algo sabemos es, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y la Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros, y al hacerlo, Él nos dice que nos dejó a su Santo Espíritu, y todo eso se resume en una cosa:
buscar una actitud de santidad delante del Señor. Recuerde que hay una doctrina que se llama la doctrina de la santidad, y esa doctrina es cuando nos apartamos del mundo, cuando decidimos aceptar que sí hemos fallado, que sí pecamos, que sí nos hemos equivocado, que sí hemos cometido errores muy desalentadores para otros, pero que cuando decidimos en verdad volver a tomar la brecha de la vida espiritual, la idea es asumir ese desafío, vivir aquí con medio de nuestros amados hermanos, familias, ese reto de santidad. Recordemos que Dios nos da la vida. ¿Cuánto tiempo nos dará? Solo Dios lo sabe. Pero sí, en nuestra actitud hay algo que tenemos que revisar, y es aquello que no se enmarca o se equilibra con la relación espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. En la vida habrán pasiones humanas, habrán deseos placenteros, pero más que eso, la Biblia habla de su santa voluntad en nosotros. Recuerde que hay algo que es muy importante y no pasar por alto, y es que todos y todas de alguna forma vamos a sufrir. No sé si será eh, de una manera de la salud, de una manera de un dolor, solo Dios lo sabe. Es más, cuántas personas que briegan hoy en día con sus cuerpos. Conocí una persona que tuvo a un hijo, y después de que lo tuvo, ella no se volvió a parar, no se volvió a levantar de su cama, vino un trastorno de salud y le tocó literalmente desde ahí de casa atender a su hijo porque el esposo la dejó. Y ella no se rindió, jamás. De hecho, yo fui a visitarla, conocí su testimonio, su vida de bregar, y logró sacar a su hija adelante. ¿Que cómo se hace? Dios lo sabe. En verdad, no es sino pensar que en cada situación de la vida hay que colocarle ganas a las cosas, hay que animarse, hay que usar los resultados, hay que evitar que en cualquier momento caigamos en un estado de insensatez, y más bien asumir un desafío de que si Dios nos dio la vida, aun en medio, repito, de una adversidad o un momento duro donde nos sintamos que casi no se pueden hacer las cosas, sé que hoy en día, al mirar por diferentes modelos de vida y distintivos que uno aprende de las personas, se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, en nuestra vida espiritual hay dos cosas que se pueden hacer. Una, o agradamos a Dios o no. Así de sencillo. Y si fuimos llamados a servir al Señor, pues hagámoslo. Quiero regalarle algunas cositas que se pueden hacer. De pronto usted diga, no, pero yo he intentado esto, lo otro, de pronto la gente de pronto se equivoca conmigo. Yo le digo, no, mire, unas pequeñas cosas para que tenga en cuenta, o detalles para mostrar nuestro amor. Mantenga una actitud permanente de colaboración. Dispóngase. ¿En qué puedo servir? Que me ha pasado a mí, a veces yo estoy caminando de pronto por el centro comercial y alguien me dice, ¿usted trabaja aquí, señor? Y yo le digo, no, pero sí, puedo servirle con mucho gusto. Ah, tan amable es usted. Usemos una actitud de colaboración y no esperemos que de pronto nos llamen, tomemos la iniciativa. Pensemos también que es bueno pensar en el bienestar de los demás. Y yo sé que cuando lo hacemos, entonces también el Señor dice que Él va a pensar en nosotros. Para poderlo hacer tenemos que mirar a nuestro alrededor. Cuando entremos a un lugar, cuando visualicemos alguna necesidad, algo que podamos hacer, pues usemos la iniciativa. No nos inhibamos en algo que es que no puedo, que dirán. Por favor, observemos lo que nos está pasando en este tiempo, que se puede hacer. Si usted llega a un hospital, usted llega a algún lugar, pues sepa que usted es una hija, un hijo de Dios,
y que usted tiene una identificación. ¿Y cómo se llama? No, no solamente decir yo soy cristiano, no, no. Usted es un instrumento de colaboración, usted puede servir. Para eso también es importante tomar la iniciativa. Si usted no toma iniciativa no va a pasar nada. Pero si usted toma la iniciativa, hágalo. Si usted espera que otro lo haga, pues de pronto no lo van a hacer. Pero si usted lo puede hacer, hágalo. Que a propósito, nunca diga que es tarde para hacer algo que usted quiere hacer, hágalo. Yo sé que hay personas que dicen, por ejemplo, me gustaría aprender a tocar el piano, me gustaría tocar algún instrumento. Pues hacerlo. Nunca es tarde para adorar a Dios. Otra cosa importante, si usted toma la iniciativa de algo, no espere que otro lo haga igual. Y mucho menos no busque nada a cambio. Esa es la más tremenda, de verdad. Si uno sirve, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar? Porque a veces hoy en día también alguien va a un trabajo y lo primero que pregunta, bueno, ¿cuánto van a pagar? Ya creo que no van a contratar. ¿Por qué? Porque uno tiene que meterse dentro de un contexto. Como les digo, tener la capacidad de esperar que siempre Dios, a su forma que Él tiene, nos va a sonreír y nos va a dar la bendición. Otra cosa importante que tenemos que hacer es que no nos desanimemos. Siempre debemos estar animados. A veces ya me ha pasado. Con mi esposa compartíamos el otro día que nos invitaron a la costa a una campaña y eran 3 días. Y el primer día, desde las 2 de la tarde comenzó a llover y eran las 8 de la noche y no escampaba. La campaña comenzaba a las 7. No escampó, no llegó nadie. Se fue la luz. Y llovió todo el tiempo, relámpagos, truenos y hasta por ahí cerquita nos caían a nosotros. Y al final estábamos a las 7 de la noche ahí en el lugar y dijimos, ¿qué hacemos? Y pues lo que sabemos hacer, vamos a orar. Y oramos todo el tiempo. Y pedimos al Señor que Él aparejara las cosas que por algo sería. Y eso fue muy importante para nosotros, no nos desanimamos, no pensamos en qué tal que mañana llueva y qué tal que pase. No, Dios sabe del porqué de las cosas. Al otro día, pues bendito sea Dios, hizo buena noche y llegó la gente a borbotones porque se habían perdido la apertura y fue una bendición. Así que donde quiera que estemos, seamos útiles. Donde quiera que estemos. Quiero concluir con unas palabras y es, fuimos llamados al servicio del Señor. Fuimos llamados a ser ejemplo, porque el Señor no lo dejó. Él nos dejó el ejemplo, Él vino a servir, lo hizo con excelencia, lo hizo hasta el final, nos dejó a todos beneficios, a todos, a todos. Yo todavía a veces me sorprendo cuando algunos dicen, no, es que yo no tengo nada. Dios mío, nos lo dejó a todos. Somos sus hijos y sus hijas, esa es la bendición más grande. Que aquí no se trata es quien acapara más tareas, no, somos sus hijos, somos sus hijas, servimos al Señor, servimos al prójimo, al Señor le agrada que hagamos las cosas que hacen un significado para reconocerlo a Él como nuestro Rey. Él dice en su palabra que Él nos va a recompensar. Todo esfuerzo, todo servicio, el Señor nos va a recompensar. No pensemos que como siervos de Él nos vamos a quedar sin la bendición, sin recibir algo. No, Dios sí nos recompensa y una de las recompensas es el que nos dice que nos da vida eterna. Le animo para que usted use sus talentos, le animo para que usted use sus recursos espirituales, le animo para que usted le diga, Señor, si tú dijiste y me hablaste a mi corazón de usar los recursos espirituales, por favor ayúdame a aparejarme a las personas, yo quiero hacerlo, hágalo, sea un siervo, una sierva de Dios, hágalo para Él, que recompensa vendrá de parte del Señor. Y pídele al Señor en todo tiempo, pero también piense algo muy importante, piense en su familia. ¿Cómo puede ayudarles?
¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo puede bendecirlos? ¿Cómo puede honrarlos? ¿Cómo puede hablarles? Por ahí empiezan las cosas. Es muy importante que seamos instrumentos de bendición para nuestro Dios. Me quiero despedir, no sin antes orar y recordarles, como siempre, que estamos en manos de nuestro Dios, que hay mucho por hacer, que aunque hayan algunos advertencias y todo eso, pues lógicamente tenemos que cuidarnos. Y si Dios lo permite, este fin de semana una vez más nos vemos. No se le olvide que somos lámparas con esa luz que Dios nos ha regalado y necesitamos ir y donde estemos alumbrar para la gloria de nuestro Dios. Les deseo una feliz noche, que la paz del Señor les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que descansen en el Señor, que recordemos que hay momentos difíciles, pero en Dios vamos sorteando cada situación. Vamos a orar, el Señor me les bendiga. Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más por tu palabra, palabra bendita, palabra de consuelo, palabra de fortaleza, palabra de seguridad en ti, palabra que necesitamos, Señor, todos los días, porque te decimos de todo corazón, creemos en ti, descansamos en ti, Señor. Y colocamos a nuestro país Colombia y también las naciones del mundo, Señor, para que el gozo tuyo de aquellos que creemos en ti descanse en cada corazón. Que no nos dejemos avasallar, Dios mío, por las cosas, sino que podamos ir adelante en todo lo que tú, Señor, has dispuesto en nuestras vidas, todo lo que tú, Señor, has permitido que podamos desarrollar, que podamos dirigir, que podamos integrar, Dios mío, por favor. Glorifícate, Padre Celestial. Una oración, Dios mío, que tenemos también para aquellos que están privados de libertad. Ten misericordia, Señor, en este tiempo, que hayan bonitas noticias. Nosotros escuchamos que hay cosas que se hacen, pero cuando se trata de aquellos que están privados de libertad, casi las noticias no se hacen oír. Pero yo sé que, Señor, sabremos de tu presencia poderosa en medio de ellos, donde también hayan alternativas de bendición como estas vacunas y como el acercamiento de las familias allí en esos lugares, porque hasta el día de hoy desafortunadamente no han podido entrar las familias a estar en esta visita que tanto como familias necesitan, Señor, lo cual te pido que, como siempre tú lo haces, Señor, les des a ellos consuelo y fortaleza, Señor. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que tus ojos preciosos también se dirijan a aquellos lugares donde en este momento hay una extrema necesidad, por aquellos países que están sufriendo este flagelo, Señor, de las drogas, estas tragedias también a través de las tormentas, de las lluvias, Señor, que tengas misericordia, Señor. Te damos gracias por nuestro país Colombia y te rogamos, Señor, que nos enseñes a no olvidarnos que tú nos llamaste a ser ordenados, ordenados para servir, ordenados para tu gloria. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.